Buenas tardes, Dios te bendice. O casi ya, buenas noches. Viste que está lindo ahora, anochece más tarde. Privilegio estar aquí entre ustedes. Y es difícil, viste, te saludan a la entrada y yo decir, te tengo. Por Zoom. Y esa cosa rara, viste, pero fueron tiempos lindos. Y nos gozamos en esta tarde de estar juntos, como decía recién el hermano Pedro, una alegría, un gozo escuchar tan hermosas voces. Y más allá de esas cuestiones técnicas, el corazón del que adora, el corazón del que se presenta ante el trono y derrama su mejor canción. Y él decía a propósito de esto, y supongo que ya lo habrán dicho, porque sobran maestros por acá también, y habrán comentado, y él bien lo mencionaba, el 26 de septiembre de 1569 se imprimían los primeros 260 ejemplares de la Biblia en castellano, que se conocía, que me ponga más cerca, así, ahí está, muchas gracias. Son pesados, pero son necesarios, ¿viste? Un aplauso para técnica. Los honramos, son tan valiosos. Y la primer traducción castellana, que se llamó la Biblia del Oso por su portada, había efectivamente un oso trepándose a un árbol y tratando de tomar un panal de miel, panal de abejas en realidad, son las que producen la miel. Y eso es para nosotros la palabra. ¿A cuánto les sabe dulce la palabra? Y a veces también te sabe... ¿Viste? Hay cristianos que arrancan hojas, ¿viste? Es como el horóscopo. Esa no es para mí hoy. Y me pasa hasta cuando estás predicando, no sé, pastor, si te pasa. Ves los coditos, ¿viste? Te están hablando. Ese es para vos, ¿viste? Y otros que vos ves, tiene una cintura para esquivar, la calidad. Siempre es para el de atrás o para el de al lado, ¿viste? El cachetazo. Y cuando decís, ¿quién recibe bendición? ¡Ah! Vamos, que agarra. Hay pasajes de la Biblia que definen, la Biblia, digo, siempre se define a sí misma. Hola, Diana. Aprovecho a saludar a mi alumnita, tierna ella, una dulce. Estamos juntos todas las semanas y yo imagino cuando se enteró que venía en serio el sábado también. Casi 10 horas juntos en la escuela y en serio, prece, el sábado también. Pero tranquila, no traje el acuerdo de convivencia hoy. Hoy hay una norma mayor, la palabra. La palabra de Dios, que se define a sí misma como inspirada por, allí el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra griega, seopneustos, que es más bien debiera traducirse exhalada por Dios. Y ese texto es significativo. Yo recomendaría a todos los traductores de Biblia, a todos los comités de traducción, cámbienla, pongan exhalada por Dios, que está mejor. Y entenderíamos finalmente el concepto de que la palabra proviene del soplo de Dios. Que la palabra, la escritura, tienen sello y firma de su autor. Es Dios. Y eso es lo que hace que la palabra para nosotros los cristianos evangélicos tenga esa cosita de autoridad, ¿viste? En eso se basa su autoridad.
en quien es el autor. Y hay un juego de palabras allí. La palabra tiene autoridad por quien es su autor. Dios es el autor de la palabra. Y Él ha escogido hombres para que escriban lo que Él les ha revelado. Y entonces hay una manifestación de esta palabra. La palabra de Dios es exhalada por Él. Es soplo, es aliento, sale de su boca. Y luego le es revelada a las personas. Y le es revelada a su pueblo. Y en un momento también es escrita. Pero esa palabra, y por sobre todas las cosas, ha sido y es una palabra que se ha encarnado en el verbo, en el logos. Ho logos en arge. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Toda la escritura señala a Cristo. Toda ella tiene un solo tema, como bien decía, citado por el pastor Néstor Emiliano. Nos dice y habla acerca de cuál es el plan de redención. Toda ella, su tema, habla de los propósitos salvíficos de Dios para la humanidad. Y entonces pensaba que ¿por qué muchas veces, pienso y me pregunto, vivimos por debajo de lo que la palabra nos dice y dice acerca de quiénes somos? ¿Por qué vivir por debajo de sus promesas? ¿Por qué vivir por debajo del diseño de Dios? ¿Por qué es la palabra la que dice que Jesús ha venido a destruir las obras del... Fuerte, dígalo. Jesús ha venido a destruir las obras del diablo. Y en Juan 10:10, un pasaje tan precioso y tan significativo, dice que Jesús ha venido para darnos vida y vida en... Claramente, cuando vivimos plantados en la palabra, la vida que nos espera es una vida abundante. Y ahora sí, codealo al de al lado y decirle: Jesús tiene una vida abundante para vos. Este es el diseño del cielo. Y cuando nosotros vivimos a Cristo, cuando experimentamos a Cristo, cuando vivimos la palabra, tenemos una vida abundante. Y vivir por debajo de esa abundancia es vivir fuera del diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces yo quiero animarte, tengo 3 o 4 cositas. ¿Hasta qué hora vamos? Ustedes vieron la seña, Yo me sujeté y pregunté. No se asuste. Algunos hacen sábado de pizza y esas cosas, entonces. Pensaba en un órgano del cuerpo. Como verán, pienso bastante. El apéndice. Si yo preguntara, hice una encuesta rápida, seguramente todos dirían que el apéndice, no sirve para... ¿Cuántos piensan que el apéndice, si te operan, ya está, no pasó nada? Y te han dicho o has escuchado, versión popular por allí, el apéndice no sirve para nada. Levanten la mano. Todos los que creen y están convencidos del apéndice, que la única vez que te acordás, ¿cuántos fueron operados de apendicitis? La única vez que te acordás, que sos consciente que hay una cosita así y que es molesta, dolorosa, insoportable y que te puede causar claramente la muerte, porque cuando llega a peritonitis es gravísimo, se enteran ahí. Esto era. Y en general, ahí la versión popular, la creencia popular efectivamente dice que no sirve para nada, que es inútil. Pero hay estudios recientes que dicen todo lo contrario.
¿Cuántos sabían de que el apéndice en realidad tiene una función sumamente útil en el cuerpo? Ah, los agarré. Allá uno me dice, yo, de ese médico ese. Resulta que hay estudios recientes que dicen que el apéndice es un vestigio, hay una cosita que está allí, pero que previene de que el cuerpo pueda enfermarse o impide que se propaguen infecciones. Miren qué curioso. Cuando se infecta, cuando se afecta, te puede conducir a la muerte, pero sin embargo es un órgano sumamente importante porque evita que se propaguen infecciones en todo el cuerpo. En realidad, yo cuando pensaba acerca del poder de la palabra en nuestras vidas, pensaba, bueno, para algunos la palabra es tan inútil como una apéndice. Pero, ¿me entiendes? Pues la tiene en la mesita de luz, la pone abajo de la almohada, pero de leerla ni hablemos. De practicarla, mucho menos. De obedecerla, de encarnarla, y ese es el desafío. El desafío es vivir la palabra. Vale conocerla para vivirla. Vale conocerla para ponerla en práctica. Porque en esto nos diferenciamos los seguidores de Jesús de otros seguidores de Jesús. Los primitos, los medio hermanos. Pero los seguidores de Jesús, somos seguidores de Jesús porque de acuerdo a lo que la misma palabra dice que Jesús dijo, es que los que me aman, los enganché. Me obedecen. Los que me aman, me obedecen. Los que me aman ponen por obra hacen mi palabra. Fíjese, no dice que la conocen solamente. La hacen. La transforman en acciones. Y acciones concretas que den evidencias de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Hay un pasaje que siempre comparto, y inclusive los alumnos saben que me gusta mucho porque es práctico. ¿Viste? Cuando uno enseña hermenéutica, interpretación bíblica, y a veces se complejiza en el análisis de algún texto, y hay textos que son simples, sencillos. Tan simple como ese: Jesús se ahorcó y dice, ve tú y haz lo mismo. Hay que obedecer. No lo haga. Filipenses 1:27, Pablo insta a la iglesia a vivir como es digno del Evangelio. Claramente el Evangelio no se trata de un mero conocimiento. Se trata de una experiencia. Porque de principio a fin también se trata de una relación con el autor de la palabra y con aquel que encarnó la palabra, Jesús. Entonces quiero en esta noche, decía, pensar en varias cositas. Que tengas en cuenta que la Biblia es ese apéndice, pero en realidad es mucho más que un apéndice. Es eso que está allí, que te invita a que vos la experimentes y la encarnes. Y es la que te previene de que se propaguen infecciones en tu propia vida, en tu familia, en la sociedad, en el barrio, en el lugar donde vos estés. Porque la palabra transforma. La palabra transforma corazones y la palabra transforma ambientes. Es la palabra. Es Cristo entrando en el corazón de las personas. Es Cristo entrando en la familia. Es Cristo entrando en la cultura de este tiempo. Es Cristo entrando en las escuelas. Es Cristo entrando en las oficinas. Es Cristo entrando en las universidades. Es Cristo transformando ambientes.
Pero para eso la palabra tiene que dejar de ser un adorno para nosotros, un mero apéndice. Debemos vivirla. Vivamos la palabra. Vivamos la palabra. Y transformemos a la palabra en acciones concretas todos los días de nuestras vidas. Es la palabra el antídoto para el pecado, para la corrupción, para la creciente inmoralidad en nuestra sociedad. Es la palabra, es la palabra. Entonces quiero mencionarte al menos 3 claves espirituales esta noche y alguna otra cosita por allí que nos ayuden a vivir empoderados por la palabra. 3 cositas importantes con base en Segunda de Pedro, y ahora sí, multimedia, seguramente ya lo están poniendo. Se sorprendió, la hermana me preguntó: pastor, ¿cuántos pasajes? Segunda de Pedro 1:3 nada más, después vemos. Segunda de Pedro 1:3 dice: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Creo que muchas veces, o la más de las veces, estamos viviendo por debajo del diseño de Dios y aún por debajo de lo que la palabra dice. Miren, por esto es importante conocer la palabra, para saber lo que la palabra dice acerca de mí y qué es lo que Dios está esperando de mí, o qué es lo que Dios ha hecho por mí y qué es lo que Dios hará por mí, no solo en el presente sino también en el futuro. Es importante conocer la palabra para poder vivir en el nivel que la palabra asegura yo debería vivir, en una vida de abundancia. Sabe que los cristianos podemos ser felices, ¿no? Exageradamente felices, independientemente de las circunstancias. Anímese a ser feliz, independientemente de las circunstancias. ¿Cuántos vieron Patch Adams, la película del doctor, el payaso? Una película preciosa. Y cuando a él lo llevan ante el consejo de médicos y hay uno que está dispuesto a echarlo de la academia de medicina, hay otros que bueno, ahí están tratando de mesuradamente llamarlo a él a la cordura, y al otro es extremadamente rígido. Finalmente hay una frase que a mí me gusta mucho y me queda en ese momento, cuando uno de los que es parte del consejo le dice al decano de la academia: atrévase a ser exageradamente feliz. O sea, anímese. Es posible en Cristo. Independientemente de las circunstancias, es posible ser feliz y vivir una vida abundante. Porque esto es creerle a la palabra. Y es creerle a Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ¿por qué entonces vivir en derrota? ¿Por qué vivir soportando cuando he sido llamado a vencer? Entonces, allí el texto nos dice que Dios por su poder nos ha concedido algunas cositas. ¿Me sigue? ¿Están? Hello. ¿Están ahí? ¿Algunas? ¿Algunas cosas? Entonces se llega a ver la traducción aquí atrás. ¿Qué dice? ¿Algunas cosas? Pueden corregirme, si yo estoy equivocado. Por ahí. ¿Algunas cosas? Dígalo fuerte. Todo lo que necesitamos nos ha sido provisto por el poder de... ¿Puede venir conmigo esta noche?
Los pastores estamos acostumbrados a lidiar con la soledad, pero un poquito de compañía no me vendría mal esta tarde. Todo lo que necesitamos nos ha sido dado por el poder de Dios. Y fíjese, no solamente para una vida piadosa, sino para la vida. No solamente para la vida intraeclesia, para toda la vida. Usted puede ser feliz en su trabajo. Aunque el dueño, el jefe, el gerente es un amargado, usted puede ser feliz. Porque Él nos ha hecho conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Conocer la palabra nos hace tomar conciencia de quién es Dios y lo que Él ha hecho y ha ganado para nosotros. Pero muchos batallamos continuamente con el problema de la escasez espiritual y aún material. Pero la palabra declara que lo tengo todo. ¿Cuántas veces cantamos por acá? ¿La cantan este? Si te tengo a ti, ¿lo tengo? No cantan, tengo algunas cositas. Claro, no cantan, tengo algunas cositas. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Hay la tendencia a asumir una actitud pasiva frente a lo que nos falta. Yo quiero animarte en esta tarde a que vos puedas animarte a vivir esa vida abundante que Cristo ha ganado para nosotros. Y ya no decir, bueno, si Dios quiere me lo va a dar. Que cambiar el lenguaje empobrecido y empobrecedor por un lenguaje del cielo. Lo tengo todo. Dios en su poder me lo ha dado todo. Dios anhela que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de decir. Esto es clave. Muchas veces nuestras palabras no son más que el reflejo de lo que, así como algunos somos lo que comemos, la mayoría de los seres humanos somos lo que pensamos. ¿Cómo se refleja eso? En la manera en que hablamos. Mira el carácter que tiene, ya te das cuenta por lo que dice. Qué chinchudo. Es importante poder transformar nuestro lenguaje, porque eso va a transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver. La palabra dice que debemos renovar la mente. Debemos renovar la mente y depositar toda nuestra confianza en la palabra que es verdadera. Depositar toda nuestra confianza y nuestra fe en la verdad. La palabra es verdad. Jesús decía, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Vean el valor de simplemente conocer la palabra. Ella misma, ella sola nos invita a vivir en otro nivel. En otras palabras, tenemos todo lo que necesitamos para tener éxito en este nivel y en lo sobrenatural. Usted debe creer eso, porque la Biblia así lo dice, que lo tenemos todo, para la vida y para la piedad. Dios nos ha creado para ser poderosos y tenemos acceso a su reino y a sus promesas, pero muchas veces los pensamientos y las creencias que tenemos no hacen más que descalificarnos, ¿no? Nos autosaboteamos muchas veces y nos autodescalificamos. Y lo cierto entonces, cuando vienen las crisis y aparecen los gigantes en nuestras vidas, no podemos avanzar. Entonces declara en esta hora una palabra profética segura para tu vida. En Cristo tengo más que suficiente. En Cristo lo tengo todo. ¿Cuántos lo van a declarar seriamente esta noche? Alza tus manos al cielo.
y declaralo, 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 declaralo. En el nombre de Jesús, lo declaralo esta hora. En Cristo lo tengo todo, tengo más que suficiente. Estos son el tipo de declaraciones que nos fortalecen y nos empoderan. La segunda cosita interesante aquí, clave, es creer que somos más que suficientes. Muchas personas a veces no viven esa vida abundante de la cual Jesús nos habla, porque se sienten siempre inadecuados. Y eso es un tipo de creencia que nos quita poder. A veces pasamos demasiado tiempo diciendo que no soy bueno para nada, no me sale nada, todo el tiempo mirando a lo que no tengo, aún sabiendo, y ahora más que nunca, esta noche, que tengo más que suficiente, porque en Cristo lo tengo todo. Cuando estamos estancados en este punto, en este tipo de creencias, cuando no creemos lo que la Biblia dice respecto de quiénes somos en Cristo, estamos teniendo una dificultad y con nuestra identidad. Declara en esta hora: yo soy amado y soy acepto en el amado. Cristo me acepta. Ya no voy a dejar de mirarme como una persona inadecuada o indigna, porque la Biblia dice que soy amado. Muchas veces desperdiciamos energías luchando por confirmar lo que nos falta. Siempre hay alguna cosita que surge en nuestras vidas y que brota de nuestro corazón, a través de las cuales intentamos todo el tiempo de justificar las razones por las cuales no somos suficientes. Pero en Cristo somos más que suficientes. No, yo no quiero salir a evangelizar a la calle porque no sé qué decir. No me salen las palabras. No me atrevo porque tengo vergüenza. Siempre me estoy sintiendo inadecuado. Pero en Cristo tengo más que suficiente. Y en Cristo ciertamente soy la persona adecuada. Siempre lo seré. A sus ojos siempre seré la persona adecuada. Porque en Cristo, además de tener suficiente, soy más que suficiente. A veces estamos todo el tiempo viendo de qué manera las personas nos valoran o no. Y entramos en esas tensiones. A veces creemos que errores del pasado o aún del presente nos descalifican de por vida. Créeme que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay crisis ni conflicto en tu vida ni en tu casa que Dios no pueda sanar ni restaurar. Porque Dios es bueno y Él no puede contradecirse. Decláralo en esta oración, que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es bueno y Él me ama. Y entonces yo voy a caminar en esa certeza y en esa seguridad. Ya no viviré bajo el dominio del temor ni la inseguridad, acosado por un fuerte sentimiento de indignidad. Yo soy digno. En Cristo yo soy digno, soy amado. La tercera cuestión aquí, algo clave para poder vivir en esa vida abundante, es que tengo poder. Tengo dominio, tengo potestad, me ha sido dada autoridad en Cristo.
A veces no vivimos en ese nivel de dominio y autoridad, pero debemos comenzar a caminar en ese poder y en esa autoridad que Cristo nos da. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice que en nosotros obra el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Me entiende que vivir por debajo de ese diseño, de ese nivel y de esa declaración de la palabra es vivir por debajo de lo que el Evangelio es? Porque el Evangelio es una buena noticia. Esta es la clave esta noche. La palabra es una buena noticia. Porque en la palabra y en Cristo obran en nosotros poder de resurrección. La vida cristiana se trata de eso. Vivir en el poder del resucitado. Vivir en el poder del resucitado. Y entonces hay poder de Dios fluyendo en nuestras vidas de manera constante, permanente. Ciertamente habrá que ajustar algunas cositas allí que tienen que ver con la intimidad con Dios, intimidad con la palabra, intimidad con el Espíritu Santo, integridad y una vida de santidad. Pero ciertamente ese poder está disponible para mí hoy y cada día, y hasta que Él venga hay el poder de resurrección obrando en los hijos de Dios. Dios quiere que entendamos cuáles son las riquezas de nuestra herencia en Cristo. Si esta noche no se puede dormir, léase Efesios capítulo 1 completito. Y ahí usted podrá entender el incomparable poder de Dios obrando en Cristo a favor de los que creen. Simplemente para mencionar algo, Dios nos ha bendecido con algunas bendiciones espirituales en los lugares. ¿Ah? ¿Voy bien? Wow, y volvemos otra vez ahí. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si yo permanezco en Cristo, que es igual a permanecer en la palabra, todas las bendiciones del cielo, esas que Dios ha preparado, son para mí. Declararlo en esta hora y darle un fuerte aplauso a Cristo. Perdón. Muchas gracias. Gracias. Hay la tendencia a pensar que nuestro dominio y autoridad fueron definitivamente revocados en el Edén. Ciertamente el pecado nos alejó de Dios y por un instante esa autoridad, esa potestad que Dios había dado al hombre, Génesis capítulo 1 versículo 28 allí. Dios le da autoridad al hombre. ¿Para qué? Para que enseñoree sobre toda la creación. Pero el pecado, por un instante, solo por un instante, nos alejaron de ese diseño divino. Pero en Cristo nosotros hemos recuperado y Él nos ha restaurado una nueva relación con Él. Y entonces ahora lo que antes impedía, que era nuestro pecado, y por el pecado esa autoridad nos ha sido restituida. Entonces hemos de andar en este camino. La verdad es que Jesús nos restituyó esa autoridad y poder cuando Él resucitó de entre los muertos. Debemos creer. Esta es la clave. Debemos creer a la palabra y lo que la palabra dice. A veces sin querer nos aferramos a una actitud de desesperanza o falta de dominio en muchas áreas de nuestras vidas. Pero debemos
debemos recordar que hemos sido llamados a conquistar, hemos sido llamados a vencer. Y es por eso que Dios nos ha dado poder. Antes de ascender, Jesús dice a sus discípulos: y recibirán poder. La Biblia lo dice. La palabra dice que recibimos poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y a partir de ese preciso instante hay poder de resurrección obrando en nosotros. Entonces declaremos en esta hora: tenemos dominio, tenemos autoridad. Es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar, porque es posible cambiar las cosas cuando oramos por aquellas cosas que nos preocupan con autoridad y creyendo que en Cristo hay poder de resurrección. Pero hay algunas cositas que deberemos de ajustar. Quitar de entre nosotros los obstáculos, aquellas cosas que me impiden vivir en esta vida abundante. Y como decíamos recién, una de ellas es pedirle al Espíritu Santo que nos revele nuestra manera de pensar, cuáles son realmente nuestros valores y creencias. ¿En qué estás creyendo? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Muchos están viviendo con cierta esperanza y con aire de renovación, esperando a qué pasa el 22 de octubre. Mi esperanza seguirá estando en Dios. Y algunos están poniendo alguna esperanza en lo que sucederá definitiva el 10 de diciembre. Mi confianza seguirá puesta en Dios, porque Él es quien gobierna. Él es quien gobierna. Debemos pedir al Espíritu Santo que revele cuál es nuestra escala de creencias y descubrir aquellas cosas que me impiden vivir esta vida abundante que, insisto, Cristo ha ganado para nosotros. Nuestra calidad de vida siempre estará afectada por lo que creemos, por lo que pensamos y por lo que declaramos. Nuestra calidad de vida a veces es afectada incluso por lo que creemos que valemos. Y si no le creemos a Dios y a su palabra, o lo hacemos a Dios mentiroso, creyendo que no valemos nada, pues nuestra calidad de vida disminuye. Y ya hay infelicidad y no felicidad, y tampoco hay vida abundante. Es importante creerle a Dios y creerle a su palabra. Y su palabra declara que somos obra de sus, una obra maravillosa. Declárelo en esta noche: soy obra de sus manos, una obra maravillosa. Cuando dejamos de decir cosas negativas sobre nosotros mismos y creemos que no tenemos lo necesario para tener éxito en esta vida, estamos quitándonos el poder en lo que respecta al dominio y autoridad que Dios nos ha dado. Y en algún sentido estamos pecando contra Dios porque lo estamos haciendo a Él mentiroso. No sé si aquí entiende usted la gravedad de la cosa. Es de vivir en la fe de lo que la palabra dice y declara de mí. Pablo, escribiendo a los romanos allí en el capítulo 1, versículo 16, declara que el evangelio es poder de Dios. Entonces, otro de los versículos, mis pasajes favoritos, es poder de Dios. La palabra tiene un poder que es inherente. Cuando yo confío en la palabra, es poder de Dios que está fluyendo en mí. Hay la necesidad de volver a profundizar nuestra vida de intimidad con el Espíritu Santo. La iglesia es, por sobre todas las cosas, una comunidad neumática, una comunidad que se mueve por el poder del Espíritu Santo.
Entonces es importante que nosotros podamos tener intimidad con el Espíritu Santo todos los días. Para poder vivir en ese poder de resurrección es importante tener comunión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ungió a Jesús. Recuerda allí en el Evangelio de Lucas. Allí Él nos dice que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. Y Él regresa a Nazaret en el poder del Espíritu. Y va a la sinagoga y declara quién es Él y para qué ha venido Él. El Espíritu Santo siempre te recordará quién sos en Cristo. Y te recordará siempre para qué te ha llamado. Para dar libertad a los cautivos. Declararlo en esta hora. Para traer libertad a una cultura que está corrompida. Para dar libertad a los oprimidos y a los que viven en esclavitud. Para anunciar un nuevo tiempo. Para anunciar el año agradable del Señor. Esta es nuestra tarea y es el mismo Espíritu el que nos habilita, otorgándonos autoridad. Es el Espíritu Santo el que nos empodera y capacita. Es el Espíritu Santo el que impulsa, el que dinamiza para continuar la misión de Jesús aquí en la tierra. Somos la buena noticia. Hemos de encarnar la palabra, vivir el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Nosotros somos la buena noticia para el mundo. Nosotros somos portadores de esa buena noticia. Esto es lo que la palabra Evangelio significa, buena noticia. Para la iglesia de transformarse en una iglesia relevante en el mundo. Pero para esto es necesario que de verdad creamos que tenemos suficiente, que soy suficiente, que tengo poder. Una iglesia relevante vive la palabra creyendo la palabra, encarnando la palabra. El Evangelio fue buena noticia para Adán porque se le dijo que de la simiente de la mujer sería la que finalmente vencería a la simiente de la serpiente. Fue una buena noticia para Noé cuando él construyó el arca en una sociedad totalmente corrompida y destinada a destrucción. Fue una buena noticia para Abraham porque Isaac, el hijo de la promesa, y a través de él toda la tierra sería bendita. La buena noticia del Evangelio es para los oprimidos de Israel, pero también para los oprimidos de este tiempo. El Evangelio es una buena noticia para las personas de la época de Jesús, pero también para los leprosos, para los ciegos, para las viudas, las multitudes hambrientas, los oprimidos y los excluidos de este tiempo. Alguien tiene que decir amén a eso esta tarde. Mateo 4:23 dice allí que Jesús recorría toda Galilea. Invito a los músicos que por favor pasen. Enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando enfermedades y dolencias entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del otro lado del Jordán. El Evangelio es una buena noticia para la gente de aquella época. También lo es para este tiempo. No es solamente un dogma. Era importante y relevante porque pasaban cosas importantes para la gente.
El evangelio es más que un discurso agradable, es poder de Dios en acción. Es una buena noticia hoy para la mujer en depresión y angustia, para el enfermo en su prostración, para el que no tiene trabajo, para la familia en crisis. La palabra siempre será una buena noticia. Ponete de pie allí donde estás. El evangelio no es algo que tenemos para decir, es algo en lo que nos debemos convertir. Debemos encarnarlo. Nosotros somos la buena noticia. El evangelio que proclamamos y encarnamos es la verdad de Dios, que trae salvación y justicia, y como tal tiene implicancias políticas, culturales, económicas, transformadoras para el individuo, para la familia y para la sociedad entera. Los cristianos de aquel tiempo, los primeros, lo vivieron porque lo entendieron de esta manera. Y ahora es nuestro tiempo. Es tiempo de encarnar la palabra, porque de no ser así, entonces la iglesia se transformará en una organización condenada a la irrelevancia. Pero aquí hay personas que son llamadas a ser relevantes en el nombre de Cristo, porque tienen más que suficiente, porque son más que suficiente, porque hay poder de resurrección obrando en cada uno.